Hola, os quiero hablar un poco de la ciencia detrás del método Wim Hof y quiero sugerir que igual no es tan importante como parece o que su importancia es, bueno, es algo diferente de que igual piensas, ¿no? Entonces, no sé, yo veo en la página web, en casi todas los fuentes hay un enfoque muy casi exclusivo en la ciencia, ¿no? Y intentando demostrar que el método funciona. Y cómo funciona, por qué funciona, todas esas cosas, ¿no? Y yo creo que hasta cierto punto está bien. O sea, todos hemos leído eso, hemos visto esas cosas y en gran parte es lo que nos ha convencido a comenzar a hacer el método. Y así creo que sí, que es importante. Pero si no estamos atentos, lo que hace es se convierte el método en un tipo de fórmula, ¿no? Que queremos medir todo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo que estar en el agua? ¿A qué temperatura? ¿Cuántas respiraciones? ¿Cuántas veces al día? ¿Cuánto tengo que estar en apnea? Y queremos como marcar unas pautas muy claras que decimos, bueno, si hago eso, todo está bien, va a funcionar. Y se puede entender ese deseo, pero yo creo que para el método Wim Hof no funciona así. O sea, y a pesar de que Wim está diciendo que se hace así en esos momentos, él no ha hecho así. O sea, durante toda su vida ha hecho al revés. Él ha tenido médicos y investigadores y todo tipo de expertos diciéndole que lo que estaba haciendo era loco y que iba a morir. No estaba siguiendo las pautas de nadie. Estaba escuchando a sí mismo y seguía ese ritmo. Y yo creo que eso es la gran lección de Wim, ¿no? Que no hay que seguir a nadie, hay que seguirse a uno mismo. Y ahora, pues, que quiere que el método sea algo más fácil, más accesible, pues bien, se entiende. Pero para comenzar, bien, pero para realmente desarrollar y conseguir todos los beneficios del método, yo creo que es un camino equivocado. Y yo creo que en su fondo tiene una base en de que queremos creer que hay una lógica, una racionalidad a la vida, ¿no? A la ciencia, que la ciencia nos puede dar las respuestas necesarias. Y en casos extremos hay gente que dice, pues si no hay evidencia científica, pues yo no lo voy a hacer. Y eso, a pesar de parecer algo muy racional, pues no lo es. Por ejemplo, no hay explicación científica del origen de toda la materia del universo, por ejemplo, del origen de la vida, de qué es la conciencia. O sea, hay unos huecos enormes en nuestro conocimiento científico y olvidarnos de todo eso y decir, ya, pero en ese ámbito quiero que la ciencia me dicta todo y solo voy a hacer lo que la ciencia me dice, pues un poco equivocado. Entonces, no es una sorpresa que en el método Wim Hof también hay unos huecos importantes en la ciencia. Hay que admitir que los estudios que se han hecho no son tan exhaustivos como debe de ser, ¿no? Si fuese un medicamento. Han hecho los estudios sobre todo con Wim, con otros 10, 12 personas. Son estudios importantes, interesantes, pero sería una equivocación decir que está comprobado a nivel que cualquier medicamento que puedes comprar en la farmacia. No es así. Pero quiero deciros que eso no es muy importante, porque la gran razón por qué no se han hecho esos estudios es porque con el método Wim Hof no se puede. O sea, para hacer un estudio para un medicamento, un aspecto muy importante es que ni los investigadores ni los pacientes saben si están recibiendo el medicamento o no. Tienen que diferenciar entre cuál es el efecto placebo y cuál es el efecto de la medicina. Con el método Wim Hof eso es imposible. O sea, nunca van a poder hacer investigaciones del método Wim Hof para que llegue a los estándares médicos de cualquier pastilla que hay por ahí. Pero eso no es un punto débil, es incluso el punto fuerte del método Wim Hof, porque funciona de otra manera. No tiene efectos automáticos, o sí que tiene, pero tiene muy pocos. Los efectos que tiene son
lo que los médicos dirían el efecto placebo, nuestra propia capacidad de mente y cuerpo para sanarnos a nosotros mismos. Ahí está la fuerza del método. Entonces, si miramos un poco el efecto placebo, no han hecho muchos estudios sobre ellos por razones obvias, ¿no? No hay dinero para ganar ahí. Entonces las empresas grandes farmacéuticas que podrían dar dinero para hacer estas investigaciones, pues no les interesa para nada. Pero sí que han visto que hay unos efectos pues bastante obvios y otros pues no tan obvios, ¿no? Para comenzar, o sea, una pastilla es menos eficaz que 2 o 3. Una pastilla blanca es menos eficaz que una pastilla con colores. Las pastillas en general son menos eficaces que inyecciones, y inyecciones son menos eficaces que cirugías. O sea, hacen cirugías placebo y son muy, muy eficaces. En algunos casos, más eficaces que la cirugía original, la verdadera. Nadie sabe realmente cómo funciona eso. Una cosa muy curiosa es que puede llegar a funcionar, aunque sabemos que la pastilla que estamos tomando es un placebo. O sea, sabiendo que estás tomando una pastilla de azúcar, todavía puede tener efectos como si fuese una pastilla de verdad. Una locura. Y hay unos datos que son controvertidos por razones obvias, ¿no? Pero si recoges todas las medicinas que son en la psiquiatría, en la medicina física, digamos, y haces un estudio sobre su eficacia en general como media, llega a un 40% más o menos. Hay medicamentos que son mucho más eficaces, otros que menos, pero como media llega a un 40% más o menos. Y el efecto placebo llega a un 20% más o menos. Es decir, como media, cualquier pastilla que podamos tomar, su eficacia, la mitad de su eficacia será debido a nuestra propia creencia que va a funcionar, a nuestra propia capacidad para sanarnos nosotros mismos. Entonces, a mí no me parece tanta lástima de que el método Wim Hof no se puede calificar como un medicamento de esos. Más bien se trata de un método que nos permite aumentar nuestro propio efecto placebo. Ahí es donde reside su potencial real. Las ciencias médicas en general no son tan fieles ni puras como nos gustaría creer, ¿no? Y ahora voy a intentar hacer un resumen muy rápido de unas razones del por qué, ¿no? Porque entiendo que es será contencioso eso, ¿no? Hay muchas ganas casi emocionales de querer en que la medicina funcione. Los médicos saben lo que dicen y a veces es verdad, pero otras veces no. Entonces, hay grandes campos de la medicina que no se han estudiado, ¿no? Por ejemplo, nuestra propia capacidad de sanarnos nosotros mismos es uno obvio. Otro impresionante, no lo podría creer cuando lo aprendí, pero se han estudiado y nombrado todo el genoma humano antes de identificar y describir la anatomía del clítoris. Es una locura, pero es así. Cuando no hay interés, cuando no hay dinero, no se estudia. No significa que no existe, no significa que no es importante, simplemente que no hay estudios. Vale, eso por un lado. Otro, aunque hay estudios que describen cómo funciona algo, que normalmente la medicina se dedica a eso, ¿no? Venir después de algo esté hecho y describir cómo ha funcionado. Aunque eso esté bien hecho, muchísimas veces, la medicina no sabe muy bien cómo predecir las cosas, cómo decirnos cuáles son nuestras capacidades reales, ¿no? Otro ejemplo de género, ¿no? Hasta el año 1984, las mujeres no podían correr maratones olímpicas. ¿Por qué? Porque había evidencia científica que les iba a hacer mal, iban a morir, no iban a poder hacerlo, incluso que sus ovarios iban a caer al suelo, o sea, cosas locas, ¿no? Pero hasta el año 1984, el año en que yo nací. Increíble. Y no es solo cuestión de género, también con correr la mía en 4 minutos,
o buceo de apnea hasta 100 metros de profundidad. Había muchos expertos, muchos científicos muy estudiados que habían dedicado toda su vida al estudio del ser humano. Decían definitivamente que eso es imposible, que se van a morir. Y hicieron, igual que Wim, ¿no? Y luego venían después y dicen, vale, pues ahora vamos a estudiar cómo han podido hacer eso, cómo es posible. Entonces, los estudios que se han hecho, que no se han hecho, pueden crear ideas bastante falsas de cuál es nuestra capacidad real, ¿no? Pero aunque hayan estudios bien hechos, muchas veces no se publican. Y eso es un gran problema en toda la ciencia médica, muy bien conocido por los médicos mismos, ¿no? Que se llama como el prejuicio de la publicación, en inglés publishing bias. En Estados Unidos había un caso muy famoso de una medicina contra los infartos que habían hecho unos estudios demostrando que no era eficaz, incluso que podía matar a algunas personas, pero esos estudios no publicaron. La empresa que los hizo simplemente dejó de hacer investigaciones en ese medicamento y se quedó ahí. Pero unos 5 o 7 años después, otra empresa venía con la misma idea, sacaron otros estudios diciendo que igual podría funcionar. Entonces, ese medicamento fue al mercado y mató a 100.000 personas antes de que se dieran cuenta de lo que había pasado. 100.000 personas, ¿no? Eso fue un medicamento que fue por todo el proceso de estudios científicos, de comprobaciones, todo lo que quieras, y mató a 100.000 personas. Imagínate que el método Wim Hof había matado a 100.000 personas. Entonces todo el mundo le estaría llamando loco, un fraude, lo que quieras. Pero cuando pasa eso dentro de la ciencia médica, como que no pasa nada, ni se entera nadie. Hay un estándar doble aquí muy importante y hay que darnos cuenta de eso. Hay muchos otros ejemplos con los antidepresivos, por ejemplo, que demuestran que, bueno, un caso famoso, había un medicamento nuevo, unos 38 estudios que dijeron que era eficaz, unos 36 que dijeron que no. Y mira eso un momento, ¿cómo es posible que puede haber 38 estudios bien hechos que dicen que un medicamento es eficaz y 36 bien hechos que dicen que no? Si la ciencia y la medicina era tan eficaz y tan sabio como nos gustaríamos creer, eso sería imposible. Pero la realidad es que es muy posible y pasa muchas veces. Y lo que es peor es de esos 38 diciendo que era eficaz, se publicaron 37. Y de esos 36 diciendo que no era eficaz, solo publicaron 3. Entonces, cuando el medicamento fue para revisar a ver si se podría utilizar o no, pues los investigadores vieron, pues 37 dicen que sí, 3 dicen que no, pues bueno, tiene buena pinta, fue al mercado y otra vez fracaso. O sea, no había muertos, pero era mucha gente que se hundieron en la miseria, ¿no? Que tienen problemas muy graves con la depresión, tomaron ese medicamento y no hizo nada. Bueno, nada más que el efecto placebo. Y el último punto aquí, aunque hayan estudios hechos, aunque sabemos que una cosa funciona o no, esa información muchas veces no se lleva a la práctica, porque los médicos tienen pues intereses conflictivos, ¿no? Ellos reciben dinero de las farmacéuticas para recetar ciertos medicamentos o para hacer ciertos procedimientos que hacen que lo que llevan a cabo en el día a día muchas veces tiene más que ver con lo que ganan de su eficacia, ¿no? Eso es un problema sobre todo en Estados Unidos, pero en cualquier país que tiene un sistema un sistema sanitario privado, eso es un problema. Aquí en España, donde vivo, será cada vez más un gran problema, porque lo que pasa es que es muy difícil de saber realmente de dónde viene ese dinero. Y los médicos hoy en día no tienen ninguna obligación a decirnos, ¿no? Incluso en Estados Unidos había una campaña de un médico intentando hacer una plataforma pública donde los médicos, por su propia voluntad, podrían decir
sus intereses económicos, ¿no? Podrían decir de dónde venía su dinero, cuánto dinero podrían recibir para recetar cierta cosa a otra, y era completamente voluntario. Pero aún así había una reacción muy fuerte dentro de la misma comunidad médica, los farmacéuticos también. Incluso había amenazas de muerte. Había mucha gente intentaron sacar a ese médico de su trabajo. Mandaban cartas y correos y mil historias intentando que se despidiera a ella. O sea, una locura. Y era simplemente un intento a poner a los médicos al mismo nivel que cualquier abogado o periodista que tiene que demostrar de dónde viene su dinero y cuáles son sus intereses, ¿no? Porque nosotros como público necesitamos poder evaluar realmente la calidad de la información que nos den, pero no. Los médicos y los farmacéuticos quieren que eso se mantiene oscuro. Quieren que nosotros confiamos en ellos como si fuese la palabra de Dios, ¿no? Y muchos de nosotros somos dispuestos a hacerlo, ¿no? Es cómodo creer que nos van a decir la verdad y que nos van a solucionar, pero no es así, no es así. Y es menos así hablando del método Wim Hof, ¿no? Si esa tendencia a buscar unas pautas, no sé, comprobadas que nos van a solucionar todo, no vale aquí. El valor real del método Wim Hof es en que nos ayuda a explorar a nosotros mismos, ¿no? A adentrar en nuestra mente, en nuestro cuerpo y ver para nosotros mismos de qué somos capaces, ¿no? Y si volvemos al efecto placebo, ¿no? Como un modelo posible de cómo podemos sacar lo mejor del método para nosotros, pues tenemos que creer en ello, ¿no? Y otra vez, la ciencia puede servirnos ahí, puede llegar a darnos un 20% de eficacia, más o menos, como media. Pero si queremos ir más allá que el 20%, tenemos que pensar en realmente de dónde viene ese efecto placebo. Y otra vez, no ha habido muchos estudios, pero hay unas ideas interesantes. Y uno es que cualquier cosa que aumenta nuestro sentido de agencia, de capacidad propio, será muy útil en ese contexto. Entonces, un aspecto importante de eso es que vemos ejemplares, ¿no? Como Wim, como un profe del método, como un amigo quien ha hecho lo que sea, que vemos a alguien que ha hecho ese método que le ha resultado bien. En términos científicos eso no es importante, ¿no? Eso es una anécdota sin más. Pero a nivel personal, a nivel psicológico, es una de las cosas más importantes. Tenemos que creer a nivel real, personal, que nos va a servir. Y una vez que tenemos ese guía, ese ejemplo para seguir, entonces tenemos que trabajar la conciencia o el mindfulness, ¿no? Como se suele decir, de cómo está afectando ese proceso a nuestro cuerpo y nuestra mente mientras que lo hagamos, ¿no? No es cuestión de apagarnos y decir, bueno, ya estoy cumpliendo con las pautas y ya está. No. Tiene que ver con tener una curiosidad para descubrir cómo funciona, cómo es que esas prácticas me están afectando. Y con esa conciencia, ese mindfulness, entonces sí que está comprobado que será más eficaz. Que cuanto más centramos en lo que está pasando, cuanto más curiosidad tengamos ahí, más eficaz será. Y más podremos aprender a aumentar esos efectos y conseguir los beneficios máximos de ese método para nosotros mismos. Y el último concepto aquí es que una vez que hemos aprendido de un mentor, una guía, quien sea, y que estemos en un proceso de aprender para nosotros mismos, escuchando a nuestro cuerpo, nuestra mente, entonces otro paso muy importante es que compartimos esa información con la gente en nuestro alrededor, ¿no? Es por eso que hago esos videos, es por eso que estoy estudiando para ser profe, ¿no? Hay una manera que es como es el fruto natural de realmente creer en algo. Y el hecho de enseñar a otros, de compartir con otros, refuerza nuestra creencia en su eficacia y hace que sea aún más eficaz para nosotros y para ellos también. Entonces, bueno, os quiero proponer eso como un modelo alternativo a la ciencia, ¿no? O a la ciencia médica, ¿no?
os animo a que olvidéis un poco de los números del agua y de tiempos y todas esas historias y que comenzáis a mirar un poco más hacia adentro y aprender para vosotros mismos para qué sirve ese método para vosotros. Y bueno, eso es todo para hoy. Entonces, bueno, gracias por ver el video. Si os gusta, pues compartir, comentar, lo que sea, suscribir al canal. Y nada, hasta pronto.